Bueno, en este momento tenemos que hablar entonces de lo que son los contratos informáticos. Vamos a tratar de hablar un poco sobre este tema, el cual es muy importante en el campo de la informática, como lo veremos a continuación. Entonces, los contratos informáticos, una pequeña definición sobre la necesidad de ello. Vemos que un contrato informático nace en la necesidad de vender un producto, obviamente informático, por una de las partes, y en la adquisición de ese producto por la otra parte para su beneficio y generalmente para su explotación comercial. Es como la razón por la cual surgen los contratos. Para hacer el conocimiento técnico o la tecnología que se elabora, se hace entonces un convenio comercial que esté sustentado a través de un medio legal. Ese medio legal es conocido como entonces un contrato informático. En cuanto a este concepto hay ambigüedad, quiere decir que puede dar lugar a especialmente dos interpretaciones. La primera de ellas es que en un sentido amplio o objetivo, el concepto de contrato informático abarca todos aquellos convenios cuyo objeto sea un bien o servicio informático, independientemente de la vía por la que se celebre. El objeto del contrato, por tanto, entonces será la prestación de un servicio informático. Entonces, en un primer sentido, un contrato informático es un contrato que se hace que está ligado a un servicio de la informática, un servicio de sistemas, cualquiera que sea. Pero en un sentido más restringido o formal, un contrato informático también habla de aquel contrato que se da por vía informática, o sea, donde no se usa de pronto el papel y el lápiz o el bolígrafo para firmarlo, pero que a nivel informático, a nivel de la red, a nivel de Internet, se celebra o se realiza dicho contrato. A estos últimos se les conoce también propiamente como contratos electrónicos porque es a través del medio electrónico que se realiza. En cuanto a los contratos informáticos, vamos a ver algunos conceptos de lo que son los contratos informáticos, unos conceptos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Según el artículo 1137 del Código Civil, define el contrato informático de la siguiente manera. Dice que habrá contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. O sea que tienen que haber dos personas que deben ponerse de acuerdo, declaran su voluntad expresa en un documento, puede ser físico, en este caso electrónico, y reglamentan ellos mismos los derechos y obviamente las obligaciones que cada uno va a asumir en la celebración de dicho contrato. Los contratos informáticos entonces pueden ser de venta, o sea, cuando se vende un elemento, se vende un artículo. Hoy en día esto es muy común ya que a través de la internet se hacen muchas transacciones y muchos negocios. Entonces, por la misma dinámica de la internet y por la distancia, entonces se realizan contratos informáticos para legalizar la venta como tal. También están los contratos de locación, quiere decir de obra o de servicios, de instalación de equipos y todas estas cosas, de adecuar lugares en un lugar determinado sobre especialmente los bienes informáticos. Contratos de licencia, que es lo que se conoce bastante hoy en día, cuando se ceden programas, softwares, para ser usados en empresas, en industrias, en locales comerciales, se concede una licencia y en esa licencia es una especie de contrato donde establece las pautas de bajo qué parámetros se va o se puede utilizar dicho programa o dicho software. Según el artículo 1137, del que estamos dando referencia, se forman contratos conocidos también como inanimados o contratos atípicos. Vamos a hablar un poquito sobre ello. En muchos aspectos el contrato informático se asemeja a los contratos clásicos. Sin embargo, la complejidad de su estructura lo distingue de aquellos. Por eso se pueden o caben en aquella definición de contratos atípicos. Hay quienes consideran que se trata de contratos típicos y otros que sostienen que son contratos atípicos porque son un poco diferentes a los contratos que pues acostumbramos a usar normalmente usando papel y bolígrafo.
El contrato típico, una pequeña definición. Cualquiera sea el objeto de las prestaciones, siempre estaremos ante una compraventa, locación, etcétera, donde el contrato informático solo sería atípico si lo es el negocio contractual que genera las obligaciones de las partes. Entonces, esta es como una pequeña definición de lo que es el contrato típico, que es como el tradicional, y el contrato atípico. Es atípico porque este carece de regulación propia. Sin embargo, se sujeta a la teoría general de todos los contratos, como a las normas que existen. El objeto de los contratos informáticos es generalmente múltiple, o sea, habla de muchos equipos, de programas y de muchos otros campos. Entonces, esto implica generalmente que pase lo siguiente, que haya una diversidad de las prestaciones y haya una pluralidad de las partes, o sea, pueden haber muchas personas que intervienen en estos contratos y por estas razones pues se les considera como contratos atípicos porque divergen un poco de los contratos tradicionales o los contratos típicos que normalmente estamos acostumbrados. Otro tema importante sobre este tema es los formatos de los contratos informáticos. Se manejan muchos formatos. Dice, los formatos de contratos informáticos son muy variados. Cada organización elabora contratos adaptados a sus necesidades o muchas veces de acuerdo a sus políticas organizacionales. Obviamente todo esto se hace pues bajo el marco legal, respetando la normatividad que existe en cada país, que en cada país puede cambiar. Veremos sin embargo pues las más comunes. Que uno de los más comunes son los contratos que funcionan bajo licencia de uso de programas. Se concede un programa para que sea utilizado determinado tiempo bajo ciertas condiciones. Para ello es necesario elaborar, redactar y aceptar, que ambas partes acepten ese contrato de licencia. El contrato de copyright, que es en español sería el contrato que conserva los derechos de autor, que es una licencia de uso que le permite a un autor de un producto, de un elemento, usarlo un determinado tiempo bajo el marco legal para su explotación, comercialización, lo que sea. Entonces, a eso se refiere el copyright. Para eso pues hay un formato también en especial. Es el contrato de servicio de asistencia técnica, que también pues el mismo contrato va a explicar, que como vamos a ver más adelante, en la redacción del mismo pues explica si es de licencia de uso, si es un copyright, si es un contrato de servicio de asistencia técnica o muchas otras cosas. Tipos de contratos informáticos, que es lo que vamos a ver también. Según la materia, los contratos informáticos pueden ser de equipamiento, o sea, de suministrar hardware a una organización, a una empresa, vender determinados equipos, entregarlos en su lugar. Puede ser de software también, que tiene que ver ya con los programas que se les va a instalar a todos los equipos que funcionen en la organización como tal. Pueden ser de servicios también, ya eso tiene que ver con la asistencia técnica o con la asesoría, según la materia, según el negocio jurídico. Entonces, en la parte legal, pueden ser entonces, los contratos pueden ser de tipos de compra-venta, que es cuando se compra o se vende, se compra, perdón, un elemento, un producto. Dentro de eso están los contratos de leasing. Leasing es como arrendar algo con opción de comprarlo al final de la terminación del mismo. Entonces a veces hay programas o licencias que se dan con ese tipo y en el contrato pues se establece de que se cancela una cuota monetaria como pues, pagando un arriendo, pero al final el usuario puede adquirir el elemento, el artículo, el producto. También están los contratos de locación. En cuanto a estos pueden ser de equipos, pueden ser de programas, que es muy importante. Están los contratos de horas máquina, que también ya con aparatos funcionan, que va a determinar cuántas horas pues se va a usar determinada máquina, determinado aparato, y para ello se elabora un contrato donde especifique las horas. Está el contrato de mantenimiento de los equipos, de las máquinas, de todos los elementos que pues allí en el contrato aparezca. Están los contratos de prestaciones intelectuales. Estos contratos comprenden las siguientes áreas. Es cuando se contratan para que se hagan estudios previos sobre la implementación de un nuevo sistema, algunas políticas que se quieren cambiar, se quieren mejorar, entonces o estudios sobre algunos proyectos, entonces se hace estudios previos.
Cuando hay un pliego de condiciones también se contrata personal experto para que trabaje en esta área, especialmente la elaboración de contratos. Cuando se instalan sistemas, cuando se instala un software, cuando se instalan los programas y parte de ello se necesita preparar el personal, entonces se elabora un contrato que incluye y especifique exactamente los alcances del mismo. El contrato llave en mano, que es aquel contrato donde la persona se compromete a realizar una obra, a realizar un trabajo, pero esto incluye también la capacitación del personal y toda la asistencia técnica que esto demande. Otro aspecto importante son las partes de un contrato informático. Esto es fundamental en cuanto a este tema. Se dice aquí que en la contratación informática se ven involucrados varios elementos, a los que podemos denominar complementarios, que se interrelacionan entre sí. Cada parte del contrato juega un papel importante y no se debe desconocer ni descartar ninguna de ellas. Entonces, así distinguiremos entre lo que son los contratantes, la parte expositiva, las cláusulas o pactos y anexos que se analizan, pues los veremos a continuación. La primera parte son los contratantes. No es lo mismo la contratación informática realizada entre profesionales de la informática que la contratación informática realizada entre un profesional de la informática y un tercero. Entonces, por eso en la parte de los contratantes se especifica quiénes son los contratantes, quiénes son los que van a intervenir en la realización de dicho contrato. En cuanto a ello, dice que la identificación y situación profesional de los intervinientes reviste gran importancia. Se debe fijar no solamente quién adquiere cada responsabilidad proveniente de la contratación y a quién representa, sino también qué conocimientos o formación profesional o empresarial relacionada con el tema de objeto del contrato tiene cada uno debido a la obligación que existe, desde la óptica de una buena fe contractual, de informar correctamente a la otra parte y de proporcionar claridad a las cláusulas y obligaciones del contrato. Entonces, en el contrato, a la hora de los contratantes, se especifica la función de cada una de las partes que van a intervenir en el mismo. Viene una segunda parte del contrato que es la parte expositiva. En esta parte, pues, como el mismo término lo dice, se expone de forma clara y concreta el porqué y el para qué del contrato. Es como la razón de ser del contrato, es como el corazón. Es importante señalar entonces que dentro de los contratos informáticos es imprescindible fijar de forma sencilla por qué se realiza el contrato y cuáles han sido las condicionantes o circunstancias que han movido a las partes a unirse mediante esta relación contractual. En este asunto no deben haber ambigüedades, tienen que ser claras lo que allí se expone y ambas partes las tienen que entender de la misma manera. Es importantísimo la redacción de ello. Para ello entonces se fijarán los intereses de cada cual, especificando las necesidades de uno y la oferta del otro, dejando bien claro qué es lo que ofrece una parte y qué es lo que acepta la otra, y debiendo existir una coincidencia real sobre el objeto o concepto que de él y de su utilidad respecto al fin perseguido tiene cada una de las partes, lo que les decía anteriormente. Entonces, en esa parte expositiva se deja bien claro cuáles son los intereses de cada parte, qué ofrece el uno y qué adquiere o pretende adquirir el otro. Esto es sumamente importante. Por otro lado, de especial interés establecer claramente el negocio jurídico en el cual luego, de acuerdo con la teoría general para ese negocio en el ordenamiento, se pueda subsumir el caso e interpretar el contrato. Esto habla de lo que realmente se va a pactar y lo que realmente se va a realizar allí. El intercambio que se va a realizar debe quedar claramente establecido de qué manera, cómo, en cuanto a la parte económica, pues la cuantía exacta. Otra parte importante de los contratos son las cláusulas o pactos. Dice, partiremos del principio de la buena fe y estableceremos una obligación de colaboración en ambos sentidos. El suministrador debe colaborar con el usuario y lo que es igual de importante, el usuario debe colaborar con el suministrador. Generalmente todos los contratos llevan cláusulas o pactos en los cuales se aclara y se especifica a qué se compromete cada parte. Es como las obligaciones, deberes que cada parte asume frente a el contrato que se está elaborando. Además, el usuario debe respetar y seguir las directrices que respecto al bien contratado y su implementación en el circuito de información le indique el suministrador. Consecuentemente, utilizar el equipo informático o los programas siguiendo las instrucciones que para su óptima utilización le señale. El suministrador, por su parte, se exonera de responsabilidad en el caso en que exista una anomalía a consecuencia del incumplimiento
por parte del usuario de estas instrucciones de funcionamiento o manejo. Es como cuando se nos entrega un software y ahí se nos entregan las reglas de uso del mismo. Entonces el que vende el producto, el que entrega el producto, garantiza su buen funcionamiento siempre y cuando se respeten esas normas. Si esas normas ya son vulneradas o son irrespetadas, entonces ya queda el que ofrece el producto queda libre de toda responsabilidad que pueda dar, porque se sabe que son cosas ya que están fuera de la capacidad de control de quien ofrece el producto. Entonces, estas cosas deben quedar muy claras a la hora de elaborar contratos. Estas cláusulas o pactos han de cumplir los siguientes requisitos, aunque obviamente no son obligatorios, pero son en sentido orientativo. Deben quedar muy claro en todo lo que son las obligaciones de las partes. Eso debe ser claro, conciso, directo. El deber de asesoramiento por una de las otras de la parte que especialmente ofrece el artículo. El cumplimiento de los plazos que allí se establecen para entregar los artículos, para realizar los pagos pactados. La formación del usuario, que debe formar parte pues de la adquisición. Si es un software, pues el usuario necesita la capacitación para poder manejar el mismo de una manera correcta. La provisión de subarrendar, de alquilarle el producto a otra persona. La sustitución del equipo, esto es importantísimo porque se responde por el equipo que se entrega, por el equipo del cual de pronto se elabora. Entonces si se cambia, pues ya se pierde todo esto y se afecta toda esta parte del contrato. Tener muy claro entonces la definición de términos o conceptos oscuros, de pronto conceptos no muy claros. Por eso ambas partes deben leer los contratos y estar completamente de acuerdo. El mantenimiento preventivo y las cláusulas de garantía, que es algo fundamental en todo intercambio comercial. Para finalizar, entonces, ya como a nivel de conclusión sobre esta parte que es muy importante, los contratos informáticos, vemos que ellos surgen ligados a la inminente comercialización de las computadoras, ya que estas han sido incorporadas en el ámbito de los negocios, lo que originó su rápida comercialización, así como la proliferación de contratos en materia informática, cuya redacción significó una notoria diferencia respecto a lo que podría considerarse como contratos clásicos. Por eso, gracias a la tecnología, especialmente a la invención de la computadora, a la internet, es que estamos hablando en este tiempo de lo que son ya propiamente los contratos informáticos, que como lo explicamos anteriormente van fuertemente ligados a este campo o al mundo de la informática. Se dice que al principio esta clase de contratos se englobaba en uno solo, lo que provocaba ambigüedad o muchas interpretaciones en los mismos, favoreciendo la práctica comercial de los monopolios en detrimento de la libre concurrencia en los mercados, lo cual provocó el seguimiento de un juicio antimonopolio en contra de la compañía IBM, sucedió en los Estados Unidos bajo el amparo de las leyes Sherman y Clayton. Entonces, debido a estos problemas o dificultades que ocurrieron allí en los Estados Unidos, especialmente con la compañía IBM que estaba como monopolizando todo este asunto, entonces se dio lugar a estos contratos informáticos. Entonces esto dio como resultado una diversificación contractual conocida bajo el anglicismo de unbundling, que quiere decir como desagregar, separar, y consiste en hacer una contratación por separado respecto de los bienes y servicios informáticos, lo cual trajo como consecuencia la creación de mercados muy diversos, como lo vemos hoy en día en la actualidad, surgiendo empresas especializadas en cada una de las vertientes informáticas, ya que este campo ahorita pues es muy amplio, tanto en la construcción y venta de equipos como en la prestación, como el mantenimiento, programación, asistencia técnica y obviamente muchas cosas más, porque la informática hoy ha crecido de una manera impresionante. Es todo entonces en cuanto a este tema. Está la cibergrafía donde se tomaron algunas imágenes y de donde pudimos obtener información para elaborar este pequeño reporte o informe sobre este tema. Que la pasen bien, Dios les bendiga.